Me abandonó durante 15 años, ni una sola llamada, hasta que me convertí en millonario y compré una villa en Hawái. Ahora, mi hija está de pie frente a mi portón con un desconocido al que llama su esposo, sus maletas gritando planes permanentes. Papá, te he extrañado, miente, con los ojos fijos en mi riqueza. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La regadera se me resbaló de entre los dedos temblorosos, estrellándose contra el mármol italiano con un estruendo metálico que rompió la tranquilidad de mi tarde. El agua se desparramó sobre la superficie impecable. Pétalos de orquídea flotaban como pequeños barcos en el charco que se extendía. Durante 15 años, había imaginado este momento de otra manera. No aquí, no así, con su equipaje de diseñador apilado detrás del portón de hierro forjado, como si se prepararan para un asedio. Papá, te he extrañado tanto. La voz de Estella cargaba esa misma calidez teatral que recordaba de sus actuaciones infantiles. Empujó la puerta sin invitación, los brazos extendidos para un abrazo que se sentía más como una trampa cerrándose a mi alrededor. Te presento a Teron, mi esposo. El hombre detrás de ella dio un paso al frente con unos ojos calculadores que recorrieron mi propiedad como los de un tasador inmobiliario. Su apretón de manos fue firme, ensayado, de esos que cierran tratos, no que construyen relaciones. Tío Robert. ¡Guau! Este lugar es increíble. Esa vista al mar debe valer millones. Tío, ya reclamando un territorio familiar que no le pertenecía. Conté sus maletas mientras Estella parloteaba sobre conexiones perdidas y vuelos retrasados. 7 piezas, demasiadas para una visita casual. Las ruedas habían dejado pequeños arañazos en mi camino de entrada. Evidencia de decisiones apresuradas tomadas con intenciones permanentes. 15 años de silencio. Estella, mi voz se mantuvo firme, a pesar del huracán que crecía en mi pecho. Y ahora apareces aquí. Su risa tintineó como campanillas agitadas por una tormenta, hueca, artificial. Oh, papá, ya sabes cómo se complica la vida. Divorcios, nuevas relaciones, mudanzas. Hizo un gesto vago hacia Teron, quien en ese instante fotografiaba mi piscina infinita con su teléfono. Pero siempre pensaba en ti. Pensaba en mí. No me extrañaba. No se arrepentía del silencio. No se preguntaba cómo estaría yo tras la muerte de Margaret. Solo pensaba. Esa diferencia cortaba más profundo que cualquier insulto. Teron se nos acercó con esa sonrisa depredadora que reconocí de mis días en los negocios. El tipo de sonrisa de hombres que confunden el encanto con la competencia. Esta arquitectura es impresionante. Moderno lujo hawaiano en su máxima expresión. Solo estos materiales debieron costar una fortuna. Ya calculando, ya contando dinero que no era suyo. Las flores de hibisco se mecían con la brisa oceánica, sus pétalos rojos brillando contra el cielo azul tropical. El paraíso nos rodeaba, pero la tensión se enroscaba entre nosotros como humo de un fuego oculto. Estella jugueteaba con su bolso de diseñador, sus dedos dibujando patrones que revelaban una energía nerviosa apenas contenida. Bueno, dije, retrocediendo para observarlos con calma. Esto sí que es inesperado después de todo este tiempo. Algo titiló detrás de la amplia sonrisa de Estella. ¿Alivio? Tal vez por no haberlos echado de inmediato. O cálculo, midiendo cuánta resistencia encontraría para el plan que la había traído hasta mi puerta, con suficiente equipaje para quedarse mucho más que unos días. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre mi jardín, y comprendí que esto no era una reunión casual. Era una invasión cuidadosamente planeada y perfectamente sincronizada. Pero habían cometido un error crucial, subestimaron a su objetivo. Los conduje por el vestíbulo de mármol, observando sus reacciones como un maestro de ajedrez analiza los gestos de su oponente. El jadeo de Estella ante el techo abovedado fue genuino, y sus dedos acariciaron el sofá de cuero italiano importado con un hambre apenas disimulada. Teron ni siquiera fingía sutileza. Fotografiaba todo, desde el panel de control inteligente hasta las piezas de arte polinesio original.
Esta sala es más grande que todo nuestro apartamento, susurró Estella, hundiéndose en el cuero suave como si ya le perteneciera. Fotos para el álbum familiar, explicó Theron, levantando el teléfono cuando notó que lo miraba. Ya sabes, recuerdos de familia. El hombre me conocía hacía exactamente 12 minutos. Pasé a la cocina y activé la cafetera con un toque en el panel integrado. La tecnología impresionó a Theron. Podía verlo calcular el precio de cada electrodoméstico reluciente, cada detalle inteligente, cada elección que convertía la casa en una exhibición de lujo. «Papá, esto es increíble», dijo Estella, tomando un portarretratos de la mesa auxiliar. «Margaret y yo, en nuestra cena de aniversario el año pasado». Su expresión cambió al notar que solo mi imagen seguía actual. «¿Dónde está?» «Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí solo?» La pregunta flotó en el aire como incienso, cargada de implicaciones que aún no estaba lista para enfrentar. «No todavía. Esa revelación llegaría más tarde, cuando necesitara el mayor impacto». «La vida cambia», respondí con sencillez mientras el vapor de la máquina llenaba el silencio. «Las personas toman decisiones». Theron se acercó al centro de entretenimiento, recorriendo con las manos la pantalla Samsung de 85 pulgadas como un granjero que evalúa su ganado. «Esto debió costar al menos 15.000. ¿Todos estos muebles son italianos? La artesanía es excepcional. No suelo andar contando el dinero de los demás, Theron». Rió, pero algo en mi tono lo hizo retroceder un paso. «Por supuesto que no, tío. Solo admiraba tu excelente gusto». Estella volvió junto a nosotros tras completar su inspección de las fotos familiares. Ya había aprendido lo que venía a averiguar. No había esposa actual en las imágenes, ningún obstáculo romántico evidente que sortear. Su alivio era casi palpable. «Papá, tienes que contarme cómo terminaste aquí. La última vez que supe de ti, todavía vivías en aquel pequeño departamento de Denver». «Pequeño departamento». El lugar donde Margaret y yo habíamos sido felices durante 30 años antes de que el éxito de mi negocio cambiara todo. Donde Estella había crecido rodeada de amor, aunque lo olvidó en cuanto aparecieron mejores oportunidades. Les entregué las tazas, notando cómo los ojos de Theron se detenían en los vasos de cristal, seguramente calculando también su valor. El negocio fue bien. Mejor de lo esperado. ¿Qué tipo de negocio? Se inclinó hacia adelante, de pronto intensamente interesado. Consultoría tecnológica. Vendí la empresa hace 2 años. No mencioné la cifra de 8 millones. Aún no. Esa información era munición para otro momento. Estella se hundió más en el sofá, su postura cambiando hacia algo más calculado, más intencional. La charla casual estaba llegando a su fin. Sentía cómo reunía el valor para plantear la verdadera razón de su visita. «¿Vamos a la terraza?», sugerí. La vista al atardecer es espectacular desde allí. Aceptaron con entusiasmo, Theron agarrando su teléfono para más recuerdos de familia, mientras Estella sujetaba su bolso como si guardara un tesoro, lo cual sospechaba que era cierto. El Pacífico se extendía infinito frente a nosotros, las olas atrapando la luz del sol poniente como diamantes dispersos. Estella se acomodó en el borde del mobiliario de la terraza, su aire casual sustituido por una determinación concentrada. Theron se colocó ligeramente detrás de ella, en una postura de apoyo, pero listo para intervenir en cuanto lo considerara necesario. «Papá, tenemos que hablar de algo importante». Abrió su bolso de diseñador con toda una ceremonia y sacó una carpeta gruesa de aspecto oficial. «Esperamos que puedas ayudarnos». «Ayudarnos». No reconectar. No reconstruir nuestra relación. No disculparse por 15 años de silencio. Ayudarnos. Theron y yo encontramos la casa perfecta, continuó, desplegando los documentos hipotecarios sobre la mesa de cristal como una croupier repartiendo cartas. Está en un vecindario precioso, ideal para empezar de nuevo juntos. Pero hubo una complicación con el financiamiento. Tomé los papeles y los revisé con la atención que merecían.
$2.300.000 por una casa en Scottsdale. La carta de rechazo del banco citaba falta de verificación suficiente de ingresos y exigía un cofirmante calificado con activos sustanciales. El banco nos negó sin un aval, añadió Theron, con una voz cargada de decepción ensayada. Estas exigencias de los préstamos se han vuelto tan restrictivas para emprendedores como yo. Emprendedores. Apostaría toda mi fortuna a que jamás había concretado una transacción seria en su vida. Papá, no dejarías a tu única hija sin hogar, ¿verdad? Los ojos de Estella brillaban con lágrimas fabricadas bajo demanda. Sé que hemos perdido contacto todos estos años, pero la familia se supone que está para apoyarse mutuamente. Familia. La palabra sonaba extraña en sus labios tras tantos años de silencio. Dejé los papeles sobre la mesa con cuidado, permitiendo que el silencio se extendiera hasta que pude sentir su ansiedad acumulándose como la presión en un contenedor sellado. Es una decisión seria, Estella. 2.300.000 es mucho dinero, incluso con las tasas actuales. Lo entendemos por completo, saltó Theron, incapaz de contener su entusiasmo ante mi aparente consideración. Tómate todo el tiempo que necesites para revisarlo. No estamos pidiendo caridad. Solo es una firma, ¿verdad, cariño? Solo una firma. Solo una firma. Mi crédito. Mis activos. Mi responsabilidad financiera para sostener sus sueños. Necesitaré tiempo para considerarlo, dije lentamente, observando cómo la esperanza florecía en sus rostros. Revisar mis finanzas, analizar los términos, asegurarme de comprender todas las implicaciones. Estella prácticamente rebotó en la silla. Por supuesto. Sabíamos que querrías ser minucioso. Siempre fuiste tan cuidadoso con las decisiones de dinero. La ironía era exquisita. Cuidadoso con las decisiones de dinero. Y aún así, esperaba que arriesgara millones por una hija que desapareció de mi vida en cuanto no necesitó más dinero para la universidad. ¿Dónde piensan quedarse esta noche? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta que esperaban. Bueno, en realidad no habíamos, empezó Estella. Quédense aquí, la interrumpí. Mañana por la mañana podremos hablar con calma, después de que revise estos documentos a fondo. La oleada de alivio que recorrió sus rostros fue hermosa de contemplar. Creyeron que habían ganado. Pensaron que 15 años de abandono podían borrarse con unas lágrimas y un par de frases familiares ensayadas. Tío, eso es increíblemente generoso, dijo Theron, ya sacando el teléfono para tomar más fotos de lo que claramente consideraba su futura herencia. La familia cuida de la familia, repliqué, usando sus propias palabras en su contra. Mientras el sol se hundía en el Pacífico, tiñendo el cielo con tonos naranjas y púrpuras, observé a mi hija y a su esposo intercambiar miradas de victoria. No tenían idea de que acababan de caer en una trampa que llevaba 15 años preparando. El aire de la tarde se volvió más fresco cuando me levanté, recogiendo los documentos hipotecarios con una calma deliberada. Vamos dentro y hagamos los arreglos adecuados para su estancia, sugerí, deslizando las puertas de vidrio mientras las primeras estrellas aparecían sobre el océano. La transición de la brisa tropical al confort del aire acondicionado marcaba el inicio de la invasión de mi santuario. Theron comenzó de inmediato a arrastrar las maletas por el vestíbulo, el rodar de las ruedas sobre el mármol resonando como un reloj de cuenta regresiva. 1, 2, 3. La procesión continuó hasta que 7 piezas de equipaje de diseñador abarrotaban mi recibidor como un ejército instalando campamento. ¿Cuánto equipaje trajeron? Pregunté con tono inocente, mientras en mi mente catalogaba cada bulto. ¿Acaso piensan mudarse definitivamente? Estella rió demasiado alto, demasiado brillante. Oh, papá. Solo trajimos todo lo que podríamos necesitar. Nunca se sabe con los cambios de clima, diferentes ocasiones. Hizo un gesto vago hacia una bolsa para trajes que, evidentemente, contenía ropa formal para eventos sociales prolongados. Prolongados. Esa palabra quedó suspendida en el aire como un perfume caro, empalagoso y sofocante.
Los conduje hasta el ala de huéspedes, mostrándoles las comodidades con una hospitalidad perfectamente ensayada. La suite con vista al océano incluía mármol italiano en el baño, sábanas de algodón egipcio y un balcón privado con vista a la piscina infinita. Estella comenzó de inmediato a probar los controles del televisor inteligente, mientras Theron exploraba el vestidor con el entusiasmo de alguien midiendo metros cuadrados. «Esta habitación supera cualquier suite presidencial en la que hayamos estado», exclamó Theron, fotografiando los acabados de mármol del baño. «Nos sentimos completamente en casa aquí, tío. En casa». Después de conocerme solo 3 horas. Estella ya colgaba sus vestidos en el closet con precisión calculada, espaciándolos como una mujer que planea quedarse una temporada entera. Sus movimientos eran eficientes, practicados, los de alguien que ya había hecho este cálculo antes en casas ajenas. «La casa tiene excelente wifi en todas partes», mencioné, observándolos reclamar territorio con sus pertenencias. «El acceso a la piscina es las 24 horas y la cocina está completamente equipada». «Eres tan considerado, papá», dijo Estella, acomodando sus productos de tocador sobre el mueble del baño. Botellas costosas ocupaban posiciones permanentes, como soldados marcando un territorio conquistado. «Este espacio es perfecto para relajarnos mientras revisas nuestros papeles». «Perfecto para atrincherarse», quiso decir. Cada objeto desempacado era otra raíz hundida en mi suelo. Otra reclamación de una residencia extendida. Les proporcioné toallas limpias, expliqué los controles de clima y mostré el sistema de iluminación inteligente, interpretando al anfitrión impecable mientras, por dentro, registraba cada gesto presuntuoso, cada insinuación de permanencia, cada apropiación casual de recursos que no les pertenecían. «El desayuno suele ser a las 8», dije, notando cómo los ojos de Theron brillaban ante la perspectiva de más hospitalidad. «Tendré el café listo». «Perfecto». Estella me besó la mejilla con una calidez teatral. «Esto va a ser maravilloso, papá. Como en los viejos tiempos». Viejos tiempos, cuando tenía 8 años y aún creía en lazos familiares más fuertes que cualquier oportunidad financiera. Los dejé instalándose en su reino temporal y caminé por el pasillo bordeado de fotografías familiares que pronto les contarían historias para las que no estaban preparados. La casa ya se sentía distinta, ocupada por extraños con rostros familiares, invadida por personas que compartían mi sangre pero no mis valores. Al llegar a la entrada de mi estudio privado, me detuve frente a una foto de boda de Margaret y yo, enmarcada en plata, tomada 35 años atrás en una playa muy parecida a la que ahora veía desde mis ventanas. La puerta del estudio se cerró tras de mí con el suave clic de un santuario que se sella. Los lentes de lectura de Margaret aún descansaban sobre el escritorio, junto a su separador favorito, intactos desde el último día en que los usó para leer las noticias de la mañana. Tomé nuestra fotografía de boda, pasando el pulgar sobre el cristal que me separaba de tiempos más felices. 35 años de matrimonio, 2 de viudez, 15 de un silencio con forma de hija. El dolor comenzó donde siempre lo hacía, en aquella mañana terrible de 2010, cuando Estella irrumpió en nuestro departamento de Denver con planes de negocio y ultimátums. Tenía entonces 27 años, llena de fuego emprendedor y la absoluta certeza de que su empresa de entregas con drones revolucionaría el comercio para siempre. $50.000, papá. Eso es todo lo que necesito para cambiarlo todo. Aún podía escuchar el filo de su voz, esa amenaza implícita envuelta en la obligación familiar. Había extendido proyecciones financieras sobre la mesa de nuestra cocina como un general preparando una conquista, señalando análisis de mercado que lucían impresionantes, pero se sentían temerarios. «Hay maneras más pequeñas de empezar», le sugerí, ofreciendo una inversión gradual, una gestión de riesgos razonable, los bloques de construcción cuidadosos que habían sostenido a nuestra familia por décadas. «Comencemos con 5 y veamos cómo responde el mercado». Su rostro cambió al instante. La hija amorosa desapareció, reemplazada por alguien fría y calculadora, que de pronto se parecía demasiado al exmarido de su madre, aquel hombre al que Margaret había dejado antes de conocerme. «Todo o nada, papá. O crees en mí o no. Todo o nada».
La frase que terminó nuestra relación. Abrí el cajón del escritorio donde guardaba sus cartas de vueltas. Tarjetas de Navidad que envié durante 5 años después de su desaparición. Felicitaciones de cumpleaños que regresaban con la marca remitente desconocido. Tarjetas de pésame que jamás respondió cuando Margaret enfermó de cáncer. Margaret, dulce, paciente Margaret, que defendió a Estella hasta su último aliento. Ella volverá, susurró mi esposa en sus últimas semanas en el hospital. Las hijas siempre vuelven cuando las madres están muriendo. Pero la silla reservada para la familia en el funeral permaneció vacía. Estella nunca llamó, nunca escribió, nunca reconoció que la mujer que la había criado con un amor infinito había partido de este mundo pidiendo por su hijastra hasta el último instante. Dejé la foto de Margaret y tomé mi tableta, necesitando entender exactamente cómo Estella me había encontrado después de tantos años de silencio calculado. La entrevista de CNBC del mes pasado apareció en la pantalla. Mi momento de orgullo convertido en un faro para depredadores. Después de vender Elite Tech Solutions por $8 millones, había dicho el reportero, eligió Hawái para su retiro. 8 millones. El número que había traído a mi hija de regreso. 15 años construyendo algo valioso desde la nada. 15 años de semanas de 70 horas, de vacaciones pospuestas, de gratificaciones diferidas, mientras ella vivía su propia vida sin nosotros. La ironía ardía como ácido. Mi éxito había comenzado el mismo año en que ella se marchó, como si su ausencia me hubiera liberado para lograr todo aquello que exigía que arriesgara por sus sueños dudosos. Los títulos de ingeniería en mi pared contaban una historia que ella jamás se molestó en conocer. Los premios de la industria marcaban logros que nunca celebró. Los documentos de adquisición probaban que el progreso cuidadoso y metódico finalmente había entregado todo lo que ella quiso al instante. Pero el éxito sin familia era hueco, especialmente ahora que Margaret ya no estaba, y nuestra hija había regresado, no por amor, sino gracias a una búsqueda en Google que reveló mi patrimonio. Miré hacia el ala de huéspedes, donde seguramente ya planeaban sus próximos movimientos, calculando su herencia, midiendo el lugar permanente que pretendían reclamar en mi vida. No tenían idea de lo que habían despertado. El resplandor azul de la tableta iluminaba los documentos técnicos esparcidos en mi escritorio. Patentes, papeles de adquisición, reconocimientos de la industria que Estella jamás habría esperado del padre cuidadoso al que despreció 15 años atrás. Revisé nuevamente la entrevista de CNBC que, sin querer, le había servido de mapa hacia mi riqueza. Allí estaba yo en pantalla, de cabello plateado y seguro, hablando sobre la venta de Elite Tech Solutions a una empresa de la lista Fortune 500 interesada en nuestra experiencia en ingeniería de vanguardia. Su compañía se especializó en sistemas de automatización para aplicaciones militares, comentó James Morrison, el entrevistador. Todo un salto desde sus inicios en la consultoría. La ingeniería evoluciona, respondí, orgulloso de relatar el viaje desde una empresa en el sótano hasta convertirme en objetivo de adquisición. Identificamos necesidades emergentes en tecnología de defensa y nos posicionamos en consecuencia. Lo que no mencioné fue el costo personal. Jornadas de 12 horas durante 14 años. Fines de semana depurando código mientras otros hombres jugaban golf. Vacaciones pospuestas indefinidamente mientras perseguíamos contratos gubernamentales que finalmente probaron nuestro valor. Margaret lo entendía. Ella me llevaba café a la oficina de casa a medianoche, celebraba las pequeñas victorias, soportaba mi obsesión con la perfección. Pero Estella nunca supo nada de eso porque había desaparecido el día en que rechacé financiar su descabellada empresa. La línea temporal era brutalmente clara. Elite Tech Solutions nació 6 meses después de que ella saliera de nuestras vidas, construida sobre las ruinas de una relación destruida por su ultimátum. Mi éxito había germinado directamente del suelo de su abandono. Los contratos de defensa requieren exhaustivas autorizaciones de seguridad, continuó el entrevistador. Eso debe de haber sido un desafío para una empresa pequeña. La perseverancia da frutos, dije entonces, recordando los 18 meses de demostrar nuestra fiabilidad, nuestra competencia técnica, nuestra absoluta dedicación a la excelencia.
18 meses en los que Estella pudo haber llamado para saber cómo estaba su madre. 18 meses en los que pudo habernos reconocido con un simple mensaje de texto. En lugar de eso, vivía su propia vida, probablemente quemando matrimonios, mientras yo construía algo notable desde cero. La adquisición fue anunciada en todas las publicaciones de la industria. LEC Solutions vendida por 8 millones a Northfield Defense Systems. Mi trayectoria en ingeniería finalmente validada a una escala que exigía respeto. Pero Estella no llamó entonces tampoco. Ni cuando las revistas de negocios publicaron mi historia de éxito. Ni cuando las noticias locales de Denver entrevistaron al emprendedor de la ciudad que había triunfado. Solo cuando CNBC mencionó mi retiro en Hawái, de pronto recordó que tenía un padre. Desplacé la transcripción de la entrevista, viéndola ahora a través de sus ojos. Ubicación revelada, wow. Patrimonio implícito, 8 cifras. Situación de vida, solo y presumiblemente solitario. El objetivo perfecto para una reconciliación familiar con beneficios financieros. La precisión de su sincronización era impresionante. Una semana después de que se transmitiera la entrevista, apareció en mi portón con maletas y un marido que apreciaba la arquitectura cara. No fue coincidencia. Fue una invasión cuidadosamente planeada. Cerré la tableta y miré hacia el ala de huéspedes, donde mis visitantes probablemente ya dormían en la comodidad del algodón egipcio, soñando con la exitosa manipulación de un viudo doliente que, según ellos, no podría ver a través de su esquema transparente. Para mí, dormir esa noche sería imposible. Mi mente giraba con posibilidades, las estrategias formándose como nubes de tormenta sobre el Pacífico. La mujer que exigió $50,000 hace 15 años estaba a punto de descubrir cuánto había aprendido su padre sobre el pensamiento estratégico en su ausencia. El sueño siguió siendo esquivo mientras mi cabeza ardía con ideas. Abandoné la cama a las 11, caminando por los pasillos oscuros para no molestar a mis invitados, que dormían plácidamente en un confort que no les pertenecía. La terraza me llamaba con su brisa marina y su privacidad. Perfecta para el tipo de planeación que exige absoluta soledad. Ellos querían mi dinero. Perfecto. Yo les mostraría lo que significa la verdadera riqueza. Y después aprenderían lo que se siente la verdadera pérdida. El Pacífico se extendía infinito frente a mí, las olas atrapando la luz de la luna como monedas dispersas. Una metáfora adecuada. Todo con Estella y su esposo calculador terminaba en dinero. Pero yo había pasado 14 años en los negocios aprendiendo a convertir la avaricia de otros en su mayor debilidad. El primer día los abrumaría con generosidad. Compras, cenas, experiencias más allá de su comprensión. Los dejaría saborear el lujo hasta que se volviera una necesidad y no un privilegio. A Teron le encantaba ponerle precio a todo. ¡Excelente! Alimentaría esa obsesión hasta que se atragantara con ella. Estella quería moda y estatus. Tendría ambos hasta que el peso se volviera insoportable. El segundo día profundizaría su dependencia. Haría que se sintieran familia, merecedores de ese trato. Que empezaran a planear su futuro en torno a mis recursos. El tercer día traería la revelación. Caminé de un lado a otro de la terraza, cada paso fijando un detalle más. La lista de compras se volvía precisa. 15,000 para los aretes de diamantes, 25,000 para su Rolex, renta de yate para una experiencia ejecutiva completa. El dinero ya no significaba nada para mí. Para ellos, lo significaba todo. La ironía era deliciosa. Mi éxito empresarial me había enseñado exactamente cómo manipular a personas como ellos. Gente que confunde precio con valor, que toma la generosidad por debilidad, que asume que la obligación familiar garantiza apoyo eterno. Margaret habría desaprobado una crueldad tan calculada. Pero Margaret ya no estaba. Había sido enterrada mientras nuestra hija vacacionaba en algún destino tropical, completamente ajena a que la mujer que la crió con paciencia infinita moría llamándola por su nombre. Esa silla vacía en el funeral permanecería vacía para siempre. Algunas ausencias no podían ser perdonadas con aretes de diamantes y champaña en un yate.
Cada regalo sería un arma. Cada gesto de amabilidad se transformaría en un recordatorio de lo que habían perdido por su propio egoísmo. Les mostraría el paraíso, para luego explicarles exactamente por qué nunca podrían volver. La brisa marina arrastraba el aroma del hibisco y de la posibilidad. 15 años de dolor se estaban transformando en algo más productivo, una clase magistral de consecuencias que jamás olvidarían. Los negocios me habían enseñado paciencia, pensamiento estratégico, el arte de la gratificación diferida. Ahora esas habilidades servirían a un propósito más personal. Ellos experimentarían una generosidad inimaginable, seguida por una comprensión más allá de sus peores pesadillas. Al amanecer, el plan estaba completo. 3 días para cimentar su confianza. Una noche para destruirla para siempre. Regresé al estudio mientras la primera luz pintaba el horizonte, programando la alarma de mi teléfono para las 8. 6 horas de sueño serían suficientes. El día siguiente requería toda mi energía para la actuación de mi vida. Por primera vez desde la muerte de Margaret, me sentía genuinamente en paz. Tener un propósito, incluso nacido del dolor, era mejor que deambular por días vacíos en el paraíso. La alarma perforó mi breve sueño a las 8 en punto. Ducha, café y la transformación en el padre amoroso que esperaban ver. Mi reflejo mostraba cansancio en los ojos, pero el entusiasmo teatral podía ocultar casi cualquier cosa. La cocina se convirtió en mi escenario mientras preparaba un desayuno digno de un resort 5 estrellas, mango fresco, granos de café Kona, panqueques de macadamia con sirope de lilikoi. El aroma los despertaría poco a poco, atrayéndolos al día que había orquestado cuidadosamente. «Buenos días, hijos», llamé cuando aparecieron, despeinados pero ansiosos. «Hoy celebraremos nuestra reunión como corresponde». Estella prácticamente irradiaba anticipación, ya luciendo una de las compras de ayer. Teron apareció calculando incluso antes de su primer café, poniendo precio automático a los ingredientes del desayuno. «Papá, nos estás consintiendo demasiado», dijo Estella, acomodándose en el comedor con vista al océano. «Esto se siente como unas vacaciones en el paraíso. Elijan lo que quieran hoy», anuncié, agitando las llaves del coche con un gesto dramático. Primero el centro comercial a la Moaña y después donde sus corazones deseen. El Mercedes rugió suavemente entre el tráfico de Honolulu mientras debatían prioridades de compras. Estella quería joyas para hacer juego con su nuevo estilo de vida. Teron necesitaba un reloj digno de su estatus elevado. Ambos merecían todo lo que el dinero pudiera comprar. Tiffany y Theo. Fue nuestro primer destino. Los ojos de los vendedores se abrieron de par en par cuando especifiqué el rango de precios en lugar de un presupuesto. Estella probó aretes de diamantes que valían más que el salario anual de la mayoría. Cada par más deslumbrante que el anterior. «Estos de 15.000», decidí, observando cómo su rostro se transformaba en incredulidad y deleite. «Perfectos para mi hermosa hija». La selección del Rolex de Teron requirió una consideración similar. 25.000 por el modelo Submarine que anunciaría su supuesto éxito en cada habitación en la que entrara. Sus manos temblaban ligeramente mientras el joyero ajustaba la pulsera de platino. «Nunca he tenido nada tan valioso», susurró, fotografiando su muñeca desde todos los ángulos. «Tío, esta generosidad es abrumadora». «Abrumadora». Exactamente el efecto que pretendía. El almuerzo en Royce no requirió consultar el menú. Maridajes de vino, especialidades del chef, cada plato diseñado para demostrar recursos ilimitados. Las botellas de $500 fluían como agua mientras brindaban por nuestros renovados lazos familiares. Por las segundas oportunidades, alzó Estella su copa, los diamantes atrapando la luz del sol frente al mar. Y por los padres que entienden lo que realmente significa la familia. Familia. La palabra aún sabía amarga viniendo de sus labios. La tarde culminó con un charter privado en yate. Una embarcación exclusiva, tripulación profesional, servicio de champaña mientras rodeábamos la costa de Oahu. Estella posaba para fotos en redes sociales,
mientras Theron filmaba cada detalle como documentación. Este estilo de vida puede volverse adictivo, rió, grabando el atardecer desde nuestra cubierta privada. Ahora entiendo por qué los ricos nunca quieren trabajar. Los ricos. Como si ya hubiera ingresado a ese club exclusivo gracias al matrimonio y la manipulación. Al caer la noche estaban exhaustos de tanto placer, sobrecargados por experiencias que jamás habían imaginado posibles. El regreso a la villa transcurrió en un silencio agradecido, ambos aferrados a sus costosas compras como talismanes de buena fortuna permanente. «Gracias, papá», susurró Estella al llegar. Hoy lo cambió todo para mí. Todo. No tenía idea de lo proféticas que resultarían esas palabras. Los ayudé a cargar las bolsas de compras, notando con qué naturalidad aceptaban tales extravagancias. Mañana pondría a prueba si la generosidad de hoy se convertía en expectativa de mañana. La representación funcionaba a la perfección. El miércoles por la mañana los trajo a la mesa de desayuno con un aire de cómoda seguridad. La sorpresa agradecida de ayer se había transformado en expectativa casual, tal como lo había previsto. Se movían por mi villa como residentes establecidos, reclamando espacio con una arrogancia inconsciente. Theron examinaba mi colección de autos deportivos desde las ventanas del garaje, con las llaves prácticamente colgando de sus ansiosas manos. «Tío, ¿qué historia tiene ese Porsche? Una máquina hermosa, solo estacionada allí. Siéntete libre de manejarlo», le ofrecí, viendo cómo la codicia le brillaba en los ojos como burbujas de champaña. «Lo mío es de la familia». La frase quedó flotando entre nosotros mientras él calculaba cuánto podía abarcar familia. Estella se miraba en el espejo del pasillo. Los nuevos diamantes atrapaban la luz de la mañana, pero la satisfacción ya había dado paso a un hambre fresca. «Papá, ayer noté unos bolsos preciosos en Louis Vuitton. Este pequeño clutch no combina realmente con estos aretes tan increíbles». Pequeño clutch. El accesorio de $5.000 que le compré el lunes se había vuelto inadecuado de la noche a la mañana. «Por supuesto, cariño. Arreglaremos eso de inmediato». Esa misma tarde, Theron ya lanzaba propuestas de negocios con la confianza de alguien cuyo crédito había mejorado de forma dramática. «He estado pensando, tío. ¿Y si me ayudaras a volver al desarrollo inmobiliario? Solo capital semilla, quizá unos 200.000 para empezar». «¿200.000?» La renta de yate de ayer aparentemente había establecido una nueva base para las inversiones familiares. «Cuéntame más sobre esa oportunidad», lo animé, documentando cada detalle presuntuoso para usarlo después. La noche los llevó a mi estudio, entrando sin invitación, examinando mis premios y documentos empresariales como herederos prospectivos haciendo inventario. Theron manoseaba mis patentes de ingeniería con una familiaridad impropia, mientras Estella fotografiaba fotos familiares para su colección de recuerdos. «Papá, Theron y yo estuvimos hablando de nuestros planes de futuro», anunció, acomodándose en la butaca de lectura favorita de Margaret sin pedir permiso. «Esta villa tiene tanto espacio. ¿Qué tal si nos quedamos más tiempo, si la convertimos en nuestra base permanente?» ¿Base permanente? Habían sido huéspedes apenas 3 días y ya reclamaban residencia. «Podríamos ayudar con los gastos», añadió Theron con falsa magnanimidad. «Una vez que mis negocios inmobiliarios despeguen, claro. Una vez que sus negocios despegaran, con mi capital inicial, naturalmente». «He estado pensando lo mismo», respondí, observando cómo sus rostros florecían con una satisfacción victoriosa. «La familia debe permanecer unida. De hecho, me gustaría hablar de todo como corresponde mañana por la noche. Una cena especial, solo los 3. «Perfecto». Estella aplaudió con un entusiasmo infantil. «Así podremos finalizar todos nuestros arreglos». Finalizar arreglos. Habían pasado de pedir ayuda con una hipoteca a planear mi servidumbre financiera permanente en apenas 72 horas. «Hay algo importante que necesito compartir con ustedes», continué, notando cómo su atención se afilaba ante la palabra importante. Sobre la familia, sobre el pasado,
sobre lo que realmente depara el futuro. Tío, te pones misterioso, rió Teron, aunque la incertidumbre parpadeaba detrás de sus ojos. ¿Está todo bien? Todo estaba perfecto. Habían caminado exactamente donde yo quería, revelado exactamente lo que sospechaba, confirmado exactamente lo que merecían. Mañana por la noche, prometí, todo quedará cristalino. Los dejé planeando su herencia en mi estudio, mientras yo me dirigía a la cocina para iniciar los preparativos de nuestra última cena juntos. Una cena que requería orquestación meticulosa, el escenario perfecto para una justicia que llevaba 15 años en construcción. El jueves por la noche llegó con el peso de lo inevitable. Pasé la tarde preparando nuestra última comida con precisión teatral, langosta termidor, risotto de trufa, Dom Perignon 2008. Cada detalle calculado para proporcionar la máxima ironía a la conversación que se avecinaba. El comedor brillaba bajo candelabros de cristal cuando mis invitados aparecieron con sus mejores galas. Estella lucía los aretes de diamantes que atrapaban la luz de las velas como estrellas cautivas. Teron mostraba su Rolex con la satisfacción de un hombre que, al fin, había alcanzado el estatus que siempre había codiciado. «Papá, esta presentación es absolutamente impresionante», suspiró Estella, acomodándose en su silla como una reina reclamando su trono. «Te has superado por completo». «Solo lo mejor para la familia», repliqué, sirviendo champaña que burbujeaba con celebración falsa. «Después de todo, tenemos tanto que celebrar esta noche». La cena avanzó entre cursos mientras yo guiaba la conversación hacia territorios cómodos. Sus planes, sus sueños, sus expectativas sobre nuestra renovada cercanía. Ellos hablaban libremente de arreglos a largo plazo, de oportunidades de inversión, de la maravillosa vida que construiríamos juntos. «Es increíble cómo todo se acomodó», reflexionó Estella, saboreando la langosta. «Volverte a encontrar, este lugar tan hermoso, todas las oportunidades que tenemos delante». «Sí», asentí, dejando el tenedor con precisión deliberada. «Realmente un momento notable. Dime, Estella, ¿qué te mantuvo tan ocupada estos 15 años? ¿Qué fue tan importante que no encontraste tiempo ni para una sola llamada?» Su copa de champaña se detuvo a mitad de camino. «Papá, no hablemos de cosas tristes esta noche. Estamos juntos ahora. ¿No es eso lo que importa?» «No, querida». Mi voz cargaba una nueva autoridad que los hizo enderezarse inconscientemente. «Esta noche hablaremos de todo. Quiero entender exactamente dónde estaba mi hija cuando su madre estaba muriendo». Las palabras cayeron sobre la mesa como cristal hecho añicos. El rostro de Estella se drenó de color, su mano temblaba al dejar la copa. Teron nos miraba a ambos con creciente alarma, notando el cambio de celebración a interrogatorio. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», susurró Estella. «Margaret murió hace 18 meses», continué con precisión quirúrgica. «Cáncer. Luchó 8 meses. Con la esperanza hasta el final de que llamaras, de que vinieras, de que recordaras que la mujer que te crió con paciencia infinita se estaba despidiendo de este mundo». No, la palabra escapó apenas como un suspiro. En el funeral había una silla reservada para la familia. Permaneció vacía. Enterré a mi esposa solo, mientras mi hija presumiblemente vivía su vida en algún lugar, completamente ajena e indiferente. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Estella, sus diamantes atrapando la luz, pero yo no sentía nada. Algunas llegadas son tan tardías que ya no importan. «Papá, yo no sabía». «Por supuesto que no sabías. ¿Cómo podrías? Tomaste tu decisión hace 15 años, cuando me negué a financiar tu ridículo proyecto. Todo o nada. ¿Recuerdas? Elegiste nada». La elegante cena se había transformado en algo muy distinto, un ajuste de cuentas 15 años atrasado. Teron se removía incómodo, comprendiendo al fin que su boleto de entrada tenía complicaciones que no había previsto. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», anuncié, levantándome de la mesa. «La terraza, quizá, donde podamos hablar de sus arreglos futuros como corresponde».
La terraza se alzaba sobre el Pacífico como una sala de audiencias, con el océano como testigo. Yo permanecí de pie, mientras Estella se desplomaba en una silla, las lágrimas corriendo por su rostro. Teron seguía de pie, con energía defensiva emanando de su postura tensa. «Papá, por favor», empezó Estella. Pero levanté la mano para imponer silencio. «No. Ustedes han hablado durante 3 días. Ahora me toca a mí». Mi voz cargaba la autoridad aprendida en 14 años de negociaciones empresariales. Aparecieron aquí exactamente una semana después de mi entrevista en CNBC. No fue coincidencia. Fue una invasión calculada. Eso no, intentó Teron. Su sincronización fue perfecta, lo interrumpí. Un viudo en duelo, aislado en el paraíso, probablemente solo y desesperado por conexión familiar. Un blanco fácil para un plan de CEO firma hipotecaria. Los sollozos de Estella se intensificaron, pero no sentí simpatía. Las lágrimas llegaron 15 años demasiado tarde. Los observé estos 3 días. Los vi contar mi dinero, ponerle precio a mis posesiones, planear su residencia permanente en mi hogar. Me han mostrado exactamente quiénes son. Somos familia, logró decir Estella entre lágrimas. ¿Familia? La palabra explotó en mi boca con 15 años de furia acumulada. La verdadera familia no aparece solo cuando hay algo que llevarse. La verdadera familia significa apoyo en el duelo, presencia en la alegría, constancia en los tiempos difíciles. Caminaba frente a ellos como un abogado dando su alegato final. ¿Dónde estaban cuando inicié mi negocio? ¿Cuando trabajaba 18 horas al día construyendo algo significativo? ¿Cuando celebraba contratos que cambiaron todo? Papá, su voz apenas se escuchaba. ¿Dónde estaban cuando Margaret enfermó? ¿Cuando necesitaba aliento durante la quimioterapia? ¿Dónde estabas cuando tu madre preguntaba por ti en sus últimas semanas? Cada pregunta caía como un golpe físico. Estella se dobló de dolor, pero yo no había terminado. Apareciste porque viste mi dinero en la televisión. Trajiste a tu marido para exprimir el máximo beneficio de un viejo solitario. Incluso planearon mudarse aquí de forma permanente. El rostro de Teron se oscureció con furia. «Estás loco, viejo. Vinimos aquí para reconectar». «Vinieron a robar», lo interrumpí con frialdad. «Ambos. La única pregunta es si son ladrones o simplemente oportunistas». «No nos iremos», declaró Teron, dejando caer por completo la máscara. «No puedes echarnos. Tenemos derechos». «¿Derechos?», reí sin humor. «Tienen derecho a llamar un taxi. Derecho a pagar su propio hotel. Derecho a comprar sus propios boletos de avión de regreso. Esto es una locura». Estella se incorporó tambaleante, la desesperación volviendo su voz aguda. «Somos tu familia. No puedes abandonarnos». «No los estoy abandonando», respondí con una calma mortal. «Simplemente les devuelvo el favor. 15 años tarde, pero con intereses». La brisa del océano arrastraba sal y final. Estaban frente a mí expuestos, sus planes en ruinas, su verdadera naturaleza revelada en el crepúsculo. «Empaquen sus pertenencias», ordené. «Les daré 30 minutos para recoger sus cosas y organizar su transporte. Esta conversación ha terminado». Me giré hacia la villa, dejándolos de pie entre las ruinas de su propia codicia. Era hora de la fase final. La implementación práctica de la justicia servida en frío. El interior de la villa se sentía distinto al guiarlos adentro para preparar su partida. 3 días de observación cuidadosa me habían enseñado exactamente cómo ejecutar la etapa final de su educación. «Primero debemos saldar cuentas», anuncié con calma, extendiendo la mano hacia Estella. «Los aretes, por favor». «¿Qué?». Instintivamente llevó la mano a los diamantes. «Papá, me los diste tú. Se los di a una hija que los merecía. Has demostrado que esa persona no existe. Se quedan aquí». Sus manos temblaron mientras se quitaba los aretes de $15,000,
colocándolos en mi palma como armas rendidas. El peso resultaba satisfactorio. Tu turno, Theron. El reloj. No puedes hablar en serio, balbuceó, aferrándose a su muñeca. Esto es un robo. ¿Robo? No, esto es justicia. Ese reloj era un regalo para la familia. Tú has demostrado que no eres familia. Eres un depredador. Se queda. El Rolex se unió a los aretes. Su valor combinado representaba el costo exacto de su actuación de 3 días. Ahora, continué con eficiencia empresarial, hablemos de su equipaje. Estella corrió hacia la habitación de huéspedes, pero le bloqueé el paso con tranquila autoridad. Me temo que ha habido una complicación. Los servicios de lavandería de hotel pueden ser poco confiables en los trópicos. ¿De qué demonios hablas?, exigió Theron. Sus pertenencias fueron recogidas para limpieza ayer. Un misterioso error con los horarios del servicio. Estas cosas pasan en el paraíso. La comprensión amaneció en sus ojos como el sol sobre la devastación. Todo lo que habían traído para su invasión permanente había desaparecido en el mismo plan estratégico que había orquestado su caída. «¡Estás loco!», gritó Theron. «Nuestra ropa, nuestros documentos, todo». En algún lugar del sistema de lavandería de Honolulu, respondí con calma. Posiblemente recuperables, posiblemente no. Deberán investigarlo personalmente. Estella se hundió en el sofá, abrumada por la magnitud de su derrota. Papá, por favor. No tenemos nada. Tienen exactamente lo que trajeron a esta relación, la corregí. Nada. Me dirigí al teléfono, marcando Yellow Cab con teatral amabilidad. Sí, necesito transporte al aeropuerto internacional de Honolulu. 2 pasajeros, salida inmediata. Sí, ellos pagarán al llegar. No tenemos dinero para un taxi, protestó Estella. Entonces caminen, sugerí con tono agradable. Son solo 12 millas. Buen ejercicio para planear su próxima estafa. Theron hizo un último intento desesperado. Te arrepentirás, viejo. Te demandaremos por todo. ¿Por qué? ¿Por darles una lección sobre el verdadero significado de la familia? Buena suerte encontrando un abogado que quiera defender ese caso. Los faros del taxi iluminaron mi entrada exactamente 23 minutos después. Observé desde la puerta cómo mi hija y su esposo subían al asiento trasero, cargando solo su vergüenza y la ropa que llevaban puesta. Que tengan un buen vuelo, llamé con amabilidad. Y, Estella, la próxima vez que quieras algo de la familia, intenta ganártelo primero. El taxi desapareció en la noche hawaiana, llevándose consigo 15 años de asuntos pendientes. Me quedé en la entrada varios minutos, respirando el aire perfumado de hibisco de una justicia finalmente cumplida. Dentro, la villa se sentía más amplia, limpia de parásitos y restaurada a la paz. Recolecté las joyas recuperadas, las devolví a su lugar y contemplé mi dominio con satisfacción. La fotografía de Margaret me sonreía desde la repisa, su expresión contenía la aprobación que necesitaba para completar esta educación necesaria. Algunas lecciones solo podían enseñarse mediante consecuencias, y algunas relaciones solo podían preservarse al terminarlas por completo. La mujer que exigió $50,000 hace 15 años había recibido finalmente su respuesta. Valía exactamente lo que había invertido en nuestra relación, nada. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarnos.